Jacob, la transformación real, capítulo 9. Piedras preciosas. Las lecciones que aprendemos de la vida de Jacob están relacionadas con la disciplina del Espíritu Santo al creyente. Es esta disciplina la que posteriormente hace posible que Cristo se revele en nuestras vidas. Además, esta no concierne a nuestro viejo hombre y su pecaminosidad, sino a nuestra fuerza natural, la fuerza del yo. Antes de ser salvos, la pecaminosidad que teníamos no se diferenciaba de nuestra fuerza natural y por tanto no podíamos distinguir entre ellas. Pero después de conocer al Señor, estas se distinguen claramente según las Escrituras. Cuando Adán fue creado en el huerto del Edén, él tenía por naturaleza una personalidad definida, consciente de sí mismo, pero no tenía pecado, no tenía un viejo hombre. Él poseía una libre voluntad que hacía posible que actuara por sí mismo, de modo que el yo ya estaba presente en su interior, pero no el pecado. La fuerza natural es lo que recibimos de la mano de Dios como el Creador. La fuerza espiritual es lo que recibimos de Dios por gracia. Cuando nacemos recibimos sabiduría, destreza, intelecto, elocuencia, sentimientos y conciencia. Y todo eso forma parte de nuestra personalidad como hombres. Sin embargo, después de la caída de Adán, todo cambió. El pecado entró en el mundo y tomó el control. Ahora nosotros no solo somos hombres naturales, sino que debemos luchar contra el viejo hombre, que está presente en nosotros, aquel que está vendido al pecado. Antes de que Adán pecara, él era un hombre natural. Después de que pecó, el viejo hombre hizo presencia en su interior. Debemos proceder cautelosamente cuando trazamos paralelos entre nosotros y el Señor Jesús, pero podemos decir con seguridad que Él no tenía el viejo hombre, pues estaba libre de pecado. Sin embargo, Él tenía un yo, pero nunca usó dicha voluntad para hacer algo contrario a la voluntad del Padre. Esa es la inmensa diferencia entre Él y nosotros. Él poseía personalidad, todos debemos tenerla, pero aún así no escogió vivir por sí mismo. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Juan 5:30. A pesar de ser Dios encarnado, Él nos dio ejemplo incluso de esto. Podemos comprender entonces por qué Él dijo acerca de nuestro futuro espiritual: separaos de mí, nada podéis hacer. Juan 15:5. En contraste con el Señor Jesús, nosotros poseemos un viejo hombre vendido al pecado. Romanos 7:14. Es este viejo hombre con el que debemos tratar diariamente, luchando para despojarnos de él por medio del poder del Espíritu de Dios. Efesios 4:22. No obstante, no debemos ignorar que aún en nosotros permanece el pecado remanente, nuestro hombre natural, que debe ser tratado. Esto hace que, a pesar de la regeneración que Dios ha producido en nosotros, aún debamos luchar con el pecado. Esa vida natural que permanece en nosotros consiste en hacer lo que nosotros queremos y no lo que Dios desea. Podemos hacer muchas cosas buenas, construyendo un impresionante edificio sobre el fundamento que es Cristo Jesús. Sin embargo, Dios lo llama madera, heno y hojarasca. 1 de Corintios 3:12. Tales materiales representan cosas hechas por el hombre, es decir, aunque estemos pensando que estamos edificando conforme a la voluntad de Dios, lo cierto es que dichas obras buscan nuestra propia voluntad. Ahora bien, la diferencia en todo esto para nosotros es que como creyentes Dios nos ha dado su Espíritu y por medio de él nosotros podemos mortificar el pecado. Romanos 8:13. Cuando creemos en Cristo y en su obra en favor de su pueblo, descubrimos que Él mismo nos dio la victoria sobre el viejo hombre
en la cruz del Calvario. Romanos 6:6. De esta forma, Dios nos justificó y juzgó nuestras transgresiones en su Hijo Santo, dando solución definitiva al problema del pecado. Cristo es la nueva vida del creyente. Colosenses 3:4. Él mora en nosotros por medio de su Espíritu y en Él nos santifica y nos permite combatir nuestro pecado remanente. Jacob es precisamente quien nos recuerda esa lucha constante. El trato de Dios con Jacob como hombre concierne al cumplimiento de la voluntad divina. Ese era el interés de Jacob sobre todas las cosas, no su pecado. Él sabía que Dios había dicho acerca de él y de su hermano: el mayor servirá al menor. Génesis 25:23. Por lo tanto, se propuso como meta cumplir esa afirmación. Sin embargo, él trató de hacerlo a su manera. Esto evidentemente es algo desagradable delante de Dios. El Señor Jesús es el ejemplo opuesto a Jacob al momento de cumplir la voluntad de Dios. Él jamás pecó ni dependió de sí mismo para hacer cosa alguna. El trato de Dios con referencia a nuestro hombre natural busca que nosotros podamos depender del Señor de la misma forma en que Cristo lo hizo. Creemos que somos fuertes y pensamos que podemos planear y hacer las cosas por nuestros propios medios. Pero lo cierto es que Dios nos lleva a un lugar de debilidad, un lugar donde no podemos hacer nada a menos que vayamos a Él buscando su misericordia. Dios desea que el hombre natural se debilite cada vez más por medio de la disciplina del Espíritu Santo en nuestras vidas. Él usa las circunstancias exteriores para formar el carácter de Cristo en nosotros, Gálatas 4:19, y para que dependamos completamente de Él. En la figura de Isaac vemos cómo Cristo es impartido en nosotros para que ya no vivamos por nuestra cuenta, sino para que Cristo viva en nuestro interior. En la figura de Jacob vemos cómo Cristo es formado en nosotros para que la vida que ahora vivimos en la carne la vivamos en la fe del Hijo de Dios. Gálatas 2:20. La obra del Espíritu Santo es formar a Cristo en nosotros de esta manera. Dios trata con el hombre natural para que Cristo sea formado en nosotros, para que podamos manifestar el fruto del Espíritu. Gálatas 5:22. Hebreos 12:5-11 nos habla de la disciplina del Señor hecha en amor. Dios, que es Padre de nuestros espíritus, trata con los creyentes como hijos, y lo hace para nuestro provecho, para que podamos ser participantes de su santidad. Esto pareciera indicar algo diferente a lo que leemos en 1 Corintios 1:30, donde el apóstol nos dice que Cristo es nuestra santidad. Sin embargo, aquí en Hebreos 12, por medio de la prueba y del sufrimiento, nosotros llegamos a ser partícipes de su santidad. Es claro entonces que este texto hace referencia a algo constructivo, algo que se está formando en mí. El sufrimiento da fruto apacible, un fruto producido por el Espíritu de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Observemos un ejemplo para comprender mejor esta verdad. Nuestra naturaleza humana se deleita en exponer sus experiencias espirituales. Hablamos demasiado acerca de lo que el Señor nos ha enseñado. No me refiero aquí a testificar que es un asunto diferente. Y aunque podemos aprender a ser más humildes, con el tiempo volvemos a caer en lo mismo. No es fácil aprender a controlar nuestra forma de hablar, y hacerlo generalmente va de la mano con el sufrimiento. Aquí en nuestra sencilla lección vemos con más claridad lo que significa la frase Cristo formado en nosotros. Al ejercer el autocontrol y mortificar el pecado realmente en nosotros, el carácter de Cristo se manifiesta en nuestras vidas de manera práctica. El Espíritu está desarrollando en nosotros un nuevo carácter. La lista de Gálatas 5:22-23, el fruto del Espíritu, no contiene virtud que el Espíritu nos da,
Por el contrario, estos son frutos naturales que Él produce en nuestro carácter como personas nacidas de nuevo. El buen árbol está dando buen fruto, así como un durazno o un peral que se plantan en buena tierra producen buenos y jugosos frutos, pero cada uno da fruto en particular. Del mismo modo, la luz de la vida de Cristo en nosotros se convierte en algo que es particularmente nuestro. Lo que Dios desea es que primero conozcamos a Cristo como nuestra vida y luego que el Espíritu produzca la santidad de Cristo en nosotros para que Él cree un nuevo carácter en nuestro interior. Pocos conocen lo que significa la identificación con Cristo. Menos aún conocen la formación del carácter de Cristo en nosotros por medio del Espíritu. Sin embargo, Dios desea que conozcamos cómo Él trata con nosotros por medio de la disciplina. Cuando nos encontramos con algún creyente que ha pasado por años de disciplina y quizás sufrimiento bajo la mano de Dios, nos enfrentamos con una profundidad espiritual, una semejanza a Cristo que despliega cuán verdadera y profundamente el Señor Jesús ha sido formado en esa persona, no solo en su vida, sino en la misma sustancia de su carácter. Algunos de nosotros, por naturaleza, somos muy hábiles y capaces de hacer muchas cosas. Otros somos impetuosos y estamos listos a actuar de inmediato, incluso al punto de la impaciencia. Pedro era así. Dios no lo cambió inmediatamente, sino que lo tocó, lo debilitó y luego formó a Cristo en él. De modo que más adelante encontramos en Pedro no solo una vida nueva, sino un hombre nuevo. También en Pablo, el Señor Jesús había sido formado por medio de las pruebas. En Filipenses 4:11, el apóstol dice: «He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación». El contexto nos indica que él estaba hablando de necesidades físicas. Por medio de estas dificultades, hubo un progresivo y marcado cambio en su carácter. Nosotros necesitamos experimentar lo mismo, una verdadera transformación de nuestro carácter. Esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Hubo una verdadera transformación en Pablo, no solo un cambio doctrinal. En 1 Corintios 7 hay algunos versículos donde Pablo habla por sí mismo expresando una opinión puramente personal. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Y a los demás yo digo, ¿no el Señor? ¿Quién se atreve a hablar de este modo en las Escrituras? Sin embargo, Dios lo incluyó en su palabra. Mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. 1 Corintios 7:25. Pablo ha aprendido la formación del carácter de Cristo en él, y lo que dice tiene valor ante Dios, aunque sean sus propias palabras, inspirado por el Espíritu, claro está. 2 Pedro 1:21. Pablo era un vaso para la palabra de Dios, pues él también podía decir: «Mando no yo, sino el Señor». 1 Corintios 7:10. Él era un hombre que había conocido la transformación que produce el Espíritu Santo y por tanto podía decir: «Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo». 1 Corintios 11:1. Si otro hombre dijera esto, lo consideraríamos como algo peligrosamente jactancioso, pero nos vemos obligados a reconocer el poder de Dios en aquellos en quienes el Espíritu ha logrado su obra transformadora. Dicha obra es básica para el cristianismo. En Mateo 28:19, el Señor Jesús dijo: «Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones». Como creyentes recibimos salvación, pero no podremos quedarnos quietos después de eso. Dios nos ha dejado una labor para hacer. Debemos comunicar el mensaje y las enseñanzas de Cristo a las demás personas con el propósito de que ellos también se hagan discípulos del Hijo de Dios, pidiendo al Espíritu Santo que haga su obra en sus corazones.
Pablo, en 1 Corintios 3, 11, 13, nos recuerda que debemos edificar sobre el fundamento Cristo mismo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. El propósito de Dios para sus escogidos es que ellos trabajen y se ocupen en cosas importantes a la luz de la eternidad, como el mandamiento de hacer discípulos. Cosas que en el pasaje de 1 Corintios 3 están representadas con el oro, la plata y las piedras preciosas. El oro representa aquello que es de Dios, que procede del Padre. La plata representa la redención que es en Cristo, su libre don de gracia. Las piedras preciosas son la obra del Espíritu. La piedra es una combinación de varios elementos fusionados por fuego, la cual después es cortada. Todo esto es una figura de la disciplina del Espíritu. Por medio de mucho sufrimiento, dificultades, tristezas y circunstancias adversas, somos transformados en piedras preciosas. Dios está buscando vasos para cumplir su maravilloso propósito en el mundo. Estos deben conocer al Dios de Abraham y entender que todo proviene de él, el oro. Deben conocer al Dios de Isaac y recibir el don del Padre en Cristo, la plata. Y también deben conocer al Dios de Jacob, es decir, el trato del Espíritu Santo, que forma Cristo en nosotros, las piedras preciosas. Amén.